Buenas noches, licenciado. Muchas gracias por su tiempo y por la disposición para esta entrevista. Como le comenté previamente, la entrevista es de carácter académico, ¿no? Y por lo tanto, hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es la salud mental, ya que estamos acá en este centro de la ciudad. Hay muchos casos en Lima Metropolitana y por lo tanto vamos a tocar temas de jóvenes de 18 a 35 años, son los Ujú. que es el centro de este mal que padecen las personas, ¿no? Los jóvenes, ¿no? Ah, Y por lo tanto vamos a tocar el tema de carácter laboral, también de carácter académico y también social, ¿no? Y últimamente se ha notado que muchas personas sufren de ansiedad, depresión o muchas cosas que están relacionadas con lo que es el salud mental, ¿no? Y también se han notado casos extremos que han ocurrido por este tema, ¿no? Y para comenzar, doctor, yo quiero hacerle la primera pregunta. Quiero al- hacerle la primera pregunta. De su experiencia clínica, ¿qué es lo que más le preocupa hoy en la salud mental en los jóvenes que se atienden? Bueno, gracias Jonathan por la cobertura. Es un tema de vital importancia, sobre todo cuando son ciudades grandes como las de Lima. Lo que más me preocupa a mí es que se cree que el joven, como tú dices, 18, 30, 35 años, se considera que el joven está al tope, está al máximo, no le falta nada, no tiene por qué tener ningún tipo de problema, está en la punta y en lo mejor de su vida. Y no es tanto así. Tenemos que tomar en cuenta que el joven adulto está saliendo de una etapa de la adolescencia y la adolescencia es muy distinta a la vida adulta y está saliendo de una etapa universitaria donde le están mostrando cómo es el mundo idealmente, no forzosamente lo que es la realidad. Entonces, el joven cuando entra a la realidad como tal, a la realidad laboral, al día a día, a la cancha, como se dice, se enfrenta con una serie de inseguridades, es decir, han capacitado muy bien a este joven, pero hay ciertas cosas que le va a enseñar la vida de oficina, la vida de calle. Entonces se va a enfrentar con inseguridades y ahí es donde se puede ver afectado el estado de ánimo de los jóvenes, porque se encuentran en una nueva etapa con herramientas nuevas y con cero experiencia. Y ahí es donde precisamente uno puede desarrollar como joven eh, cuadros como ansiedad. Hay mucho cuadro de ansiedad generalizada, ataques de Ujú. ansiedad y también lo que es la depresión. Vale decir, la depresión, la ansiedad y el estrés son las tres enfermedades de la salud mental más relevantes hoy en día según la Organización Mundial de la Salud y que está golpeando grandemente. La mayor venta de medicamentos psiquiátricos es para la depresión y para la ansiedad. Entonces, me preocupa que se suponga que el joven está ya equipado, cuando en realidad debemos estar muy de cerca proyectando la vida de este adulto joven, ¿no? Entonces hay que acompañar estrechamente eso. Sí, es muy preocupante lo que pasa últimamente con esos jóvenes, ¿no? Ellos recién están desarrollándose para salir ahí, ¿no? Doctor, una consulta. ¿Tú ves a estos casos más en hombres o en mujeres? ¿En cuál has visto más? ¿Dónde se ve más porcentaje de casos de salud mental? Ya, te comento de mi experiencia clínica como tal, no Ujú, son estadísticas así serias, ujú. pero yo he podido ver que hay mucho más trastorno del estado de ánimo, o sea, depresión en varones. Y esto muy silenciado porque la imagen del varón muchas veces no tiene que estar asociado a debilidad, a llorar, a que puede resistir todo. Entonces puede haber un cuadro depresivo en el varón y en la mujer generalmente hay cuadro de ansiedad. Entendamos que la mujer está más conectada con sus emociones y a veces los cuadros de ansiedad, ataques de ansiedad, ataques de pánico también tiene que ver más con las mujeres. Pero esto no es determinante. En salud mental no hay nada cerrado como en la matemática o en la economía, pero generalmente he visto que el varón se tiende a callar y a aislar y desarrollar una depresión y la mujer, por estas emociones muy fuertes que vive a la hora de entrar a su vida adulta, empieza a sentirse insegura, ansiosa y poder llegar a ataques de pánico y cuadros de ansiedad. Sí, últimamente yo también estaba investigando por ahí por links o libros. Sí, he notado que sí, mayormente dices en los hombres, ¿no? Y quería asegurarme en eso, ¿no, doctor? Ajá. Y últimamente tú sientes que ha empeorado estos casos o está igual. ¿Cómo lo ves, doctor, en ese caso?
Yo creo que ha empeorado. La pandemia nos ha dejado una marca muy negativa. El hecho de Ujú, estar aislados y el hecho de estar asustados. Creo que hasta el día de hoy, incluso 5 años después de la pandemia, se nos ha quedado el mal hábito de quedarnos aislados en casa. Una cosa es ser hogareño y otra cosa es ujú. estar aislado en casa. Y por otro lado, el miedo al exterior. Y yo no quisiera pensar que haya sido deliberado todo esto, pero la pandemia nos ha traído ese fenómeno. Y junto con ese fenómeno, con el encierro, las personas que ya tenían una amenaza de depresión o una amenaza de ansiedad empezaron a desarrollar eso durante el aislamiento y hoy en día se está arrastrando mucho más estos casos. O sea, han aumentado los casos de depresión y sobre todo de ataques de ansiedad y ataques de pánico. Depresión y ansiedad. Por consecuencia, eso trae estrés. Pero básicamente estos desajustes del estado de ánimo son los que disparan, ¿no? Creo que en tiempo de pandemia creo que afectaba más, ¿no? Porque ese tiempo la persona se ponía más estresado, ansiedad, con miedo. Creo que eso también afectaba bastante, por eso es que últimamente yo creo que ha aumentado más tema de salud mental. Por ejemplo, yo veo hoy en día por las calles, hay personas que están andando así indigentemente, ¿no? Ya cuando está avanzada creo que es eso, ¿no? Algunos caen en vicios, alcohol, en eso creo, ¿no? Y por otra parte, doctor, yo le quería consultar. A su consulta de usted, a su consultorio se podría decir, han llegado personas ya, o jóvenes se podría decir, cuando ya está avanzado o en qué momentos tú te ha tocado tomar los Sí. casos de salud mental de esos jóvenes. Sí, yo te voy a hablar a nivel de Sudamérica, ¿sabes? Ujú, Dado ujú, que tengo experiencia con personas de otros países, porque mi trabajo es vía teleconsulta también, ujú, te comento que en Sudamérica hay todavía muy poca conciencia sobre la salud mental en general. ujú, Entonces, es como ir tarde al médico, ¿no? Es decir, ya te ujú. va a tocar más tiempo de invertir en la sanidad, te va a costar incluso más tiempo, más dinero, etcétera, pero muchas veces porque no tenemos conciencia de salud mental en Latinoamérica, es que dejamos al final nuestra salud mental. Pensamos que es una cuestión de tomarnos un cafecito con un amigo o de salirnos a estresar tomándonos un trago por ahí, pero va más allá. Entonces, cuando llegan a la consulta estos jóvenes, y bueno, adultos también, llegan cuando ya el estado de ánimo, su salud mental ya está amenazando con la posibilidad de arruinar su vida, su trabajo, su matrimonio, sus estudios. Entonces ya Ujú, llegan muy afectados. Pero dado que la psicología es una ciencia, entonces es una ciencia basada en evidencia, obviamente se puede sacar adelante a estas personas. Pero ujú. como te digo, llega a un punto de descuido tal de nuestra salud mental que creemos que no es importante. Incluso en Latinoamérica, medio que no le damos mucha importancia a la salud física, imagínate a la salud mental. Creemos que es un lujo hablar con el psicólogo, mejor ni lo hacemos. Para eso me doy una charla con mi amiga y no. Entonces no hay que llegar tarde para que el tratamiento nos tome más tiempo y traiga más consecuencias. Sí, doctor, he visto hasta en mi caso, ¿no? Cuando uno se siente así depresivo o con ansiedad por temas así que vienen desde tu niñez, ¿no? O también podría ser de tu actualidad, ¿no? Ujú, Algunos no lo dicen por vergüenza, ¿no? No quieren Mayormente los hombres, ¿no? Porque ellos no lo toman así de lado, se sienten fuertes, ¿no? Y a veces lo dejan de lado y a veces ellos tratan de sostenerse ahí por su propia fuerza. ujú, Hemos visto también casos por ahí este año, a inicios, creo que había suicidios por las universidades, todo, ¿no? Eso ujú, hemos notado bastante. La Universidad ujú. César Vallejo creo que había dos suicidios y Sí, pues, me imagino que es por este tema de depresión, ¿no? Lamentablemente no es bueno. No es bueno dejar de pasar esto, es siempre buscar apoyo, ¿no? También es ser de valiente, buscar apoyo. Ajá, por correcto, eso yo correcto. ajá, diría que si una persona que se guarda así lo que siente o lo que está pasando, ¿qué consecuencias puede llevar al futuro, doctor? Bueno, la consecuencia más extrema es considerar con que debes acabar con tu vida o crees que ya no hay más solución para el problema. Pero otras consecuencias es el aislamiento, el miedo a las relaciones de pareja, el tomar relaciones de pareja sin compromiso, el tema de la promiscuidad sexual, que a veces puede ser una forma
de creer que uno dice, bueno, yo tengo la mente abierta, disfruto de mi cuerpo, pero puede estar detrás un cuadro depresivo, un cuadro del estado de ánimo o problemas de dependencia emocional. Nos vamos al otro extremo, aferrarnos tanto a una persona para perder nuestro propio norte. Entonces hay varias consecuencias que son fuertes para la vida de la persona, ¿no? Dependencia emocional, puede haber temas de maltrato, puede haber adicción a la pornografía, dependencia emocional, cuadros de ansiedad y de depresión, varios tipos de cosas que debemos a tratarlas a tiempo. Hay que entender algo, que si tú pasas a la adolescencia, estás en una etapa. Sería lindo que alguien te acompañe ahí, un sabio consejero, mejor si es un científico del comportamiento. Si estás entrando a la vida adulta, sería bueno que alguien te acompañe también en el área de salud mental. Y así cuando empiezas también tu matrimonio o empiezas a ser papá, mamá, también deberías recibir algún tipo de acompañamiento para adaptarte a las etapas del ciclo vital. Ciclo vital son etapas que vivimos en nuestra vida. Y sería lindo que no solo te acompañe un ginecólogo si estás entrando a la maternidad, debía acompañarte también un psicólogo. Entonces, eso sería lo ideal. Ah, sí, sí, doctor, porque nota esos casos bastante se podría decir, ¿no? Por este Lima, ¿no? Porque he notado, he estado hablando con amigos Ujú, o con compañeros de estudios. ujú. Hay algunos que me han contado diciendo que tenían dependencia con la pareja, y a veces se ponían a llorar. Eso tenía que ver algo, ¿no? Porque he notado que ellos, ¿no? Sufren bastante por una persona, ¿no? Eso sería una dependencia sería por un salud mental o algo relacionado, ¿no? Doctor, ¿qué señales tempranas suelen ignorar los jóvenes al momento de empezar ellos sentir esos síntomas? ¿Cuáles Claro, son los síntomas que ellos no lo ignoran? claro. La primera señal es que hay aislamiento. Quiere Ujú. decir que se empiezan a retraer de su familia, empiezan a retraerse tal vez de su pareja o incluso se empiezan a retraer de su grupo de amigos y empiezan a llevar una vida muy privada. Hay aislamiento. El segundo, una serie de pensamientos autodestructivos y una visión catastrófica de las cosas. ¿Qué quiere decir? Una vez que estoy aislado, no quiero hablar con nadie, mi cabeza me empieza a generar cosas de que esto va a pasar y puede pasar así de mal me puede ir peor de esta manera. Empieza a haber una serie de pensamientos catastróficos y negativos. Después viene una serie de pensamientos autodestructivos, donde empiezo a pensar que no soy capaz, no soy suficiente, no sirvo para nada. Entonces, esas tres primeras señales ya tienen que ser la alerta para que tú busques a alguien con quien hablar. No estoy diciendo que te vayas directo al hospital a hablar con un psicólogo, pero por lo menos empezar a hablar con alguien de tus sentimientos. Si eso no es suficiente, si un consejero que es amigo, familia, no es suficiente, ahí viene el consejo profesional de un científico de la salud mental que te va a ayudar a identificar qué softwares, qué formas de pensar, qué programaciones mentales te están haciendo pensar que la vida es así, infeliz, gris y todo en blanco y negro. Entonces, el aislamiento, pensamientos autodestructivos y también que se empiece a afectar tu rendimiento académico, empieces a bajar notas, empieces a aplazarte de ciertos cursos o en el trabajo. Empieces a ya empezar a faltar, a tratar de buscar sabotear tu trabajo para que te voten o para tú renunciar y crees que tu tranquilidad va a estar cuando te libres de ese trabajo, es decir, decisiones impulsivas, esa es otra señal importante. Entonces, tenemos que revisar esas señales a tiempo para que las consecuencias no sean más tortuosas. Ah, sí, sí, esa parte sí lo he notado bastante. Hasta en mi persona se podría decir, ¿no? Creo que, creo que a veces por temas, cuando algo te sale mal o cuando sientes vergüenza o cuando has pasado por momentos anteriormente, se podría decir, ¿no? Siempre hay cosas que en tu trabajo te afecta o en tu estudio o cuando tú quieres sobresalir en algo, siempre tienes esos respuestas autodestructivos hacia ti, ¿no? Eso es Correcto. lamentablemente, eso no, no debería ocurrir. Sí, es verdad, mayormente hoy en día creo que esto no está para dejarle de lado, ¿no? Siempre hay que estar ahí atentos. He visto personas que siempre me han comentado sobre eso, lo que acabas de comentar el último. Por ejemplo, el día de ayer una amiga me comentó diciendo que yo trabajo, trato de hacer bien las cosas, pero lamentablemente nada me sale.
Mm, y a veces me pongo triste, acabar mi carrera, pero no puedo ejercer, algo así me comentó. también. Creo que eso más que todo, creo que es porque está autodestruyéndose ella mismo o no creen, algo así se podría decir, ¿no, doctor? Ahí hay que tomar en cuenta algo. A veces cuando Ujú, estamos proyectándonos hacia la vida profesional, ujú, hay demasiadas expectativas, hay demasiadas cosas ideales que ujú, quisiéramos que ocurran. Entonces, muy pocas cosas van a ocurrir como está en nuestra cabeza. La realidad es otra. Entonces, primero hay que tener cuidado con muy altas expectativas y reales expectativas, porque ujú, vas a llegar a la cancha, o sea, al mundo laboral y no, y te vas a desencantar. Todos nos desencantamos en la vida profesional y eso es parte de la realidad. Y por otro lado, estar con esta carga social y familiar de que tienes que ser el mejor, tienes que ser brillante, no le tienes que fallar a tu familia, no le tienes que fallar a la sociedad. Entonces el joven llega con esa mochila y no tiene que decepcionar a nadie. Tiene que ser el mejor, tiene que llegar y ganar un super salario y se supone que ya tiene que tener dinero y autonomía. Entonces, esas cargas lo único que hacen es turbar la mente y la capacidad profesional de esa persona. Tenemos que llegar con la mente limpia, directo a experimentar la vida profesional y recién hacernos un concepto de lo que es la realidad laboral, académica, la realidad del trabajo en Lima, en Perú, etcétera. Porque si llegamos con las cargas de otras personas, las expectativas de otras personas e ideales demasiado altos. Con esto no estoy diciendo que seamos mediocres a la hora de soñar, pero no tan autoexigentes hasta ser autodestructivos con nuestras expectativas. Ahí es donde la persona cae en esos estados de ánimo que no ujú. son convenientes para su salud mental. Sí, demasiado, porque sí, notado, doctor. Por último, doctor, si tuviera que darle un mensaje claro a las familias y a los propios jóvenes que sufren de ¿cuál sería su mensaje importante para prevenir este tipo de casos, para que no empeoren, ¿no? ¿Cuál sería su mensaje, doctor? Yo les diría a los jóvenes, primero, joven, todo tiene su tiempo bajo el sol, dice un libro muy famoso, Ujú, que algunos ya van a saber de qué se trata, pero ese libro muy famoso, milenario, dice, todo tiene su tiempo bajo el sol. Entonces, joven, vas a tener tu tiempo de estudiar, tienes que tener tu tiempo de descansar, vas a tener tu tiempo de generar experiencia y ahí va a haber un tiempo en el cual vas a tener estabilidad y prosperidad. Es decir, tienes que tener paciencia y vivir cada una de las etapas de tu universidad, falta de experiencia, los primeros trabajos no son muy bien pagados, hay que perseverar. Entonces, todo tiene su tiempo bajo el sol. Ten paciencia porque un gran profesional se nutre de todas las experiencias bien vividas en cada etapa de su vida. Entonces, no hagas nada de manera desesperada ni por no fallarle a alguien. Y a los papás, decirles, papás, ustedes han criado hijos, ustedes han puesto, han inyectado valores, han inyectado anticuerpos para que ese ciudadano sea un ciudadano de bien. Pero acuérdense que también ese joven tiene que estar acompañado, tiene que sentirse escuchado. Papás, ya no traten a sus hijos como si fueran esos mocosos de 10, 12 años. Ya son adultos, merecen un respeto, merecen una dignidad, tienen una cierta autonomía, hay que respetar esa vida adulta y creer en esa vida adulta. No estarle diciendo, vos qué sabes, tú no sabes nada, tú no sabes nada, la vida es, tú no sabes lo que es la vida. No, más bien empodera a tu hijo adulto para que él se sienta seguro, segura de tomar sus decisiones y que sus papás están ahí respaldando. Entonces yo les diría esos dos mensajes, tanto a los jóvenes como a la familia, Jonathan. Sí, excelente, doctor. Sí, todo tiene que ver aquí, ¿no? La cosa es que si sentimos algo de esos casos que están relacionados con la salud mental, siempre hay que atenderse, ¿no? Y siempre hay Correcto. que verse con un profesional, aunque uno se siente fuerte o aunque uno se siente así o más fuerte que podría ser, ¿no? Como los hombres Ujú. o las mujeres, si están pasando esta situación, yo creo que primero sería pedir ayuda, ¿no? Como dije hace un Correcto. momento, pedir ayuda es de un valiente, no es porque eres débil. Ah, Correcto. es esta lo leí esa frase y Correcto. ajá, es muy Y bueno porque
porque sí, doctor, Y hoy te en escucho. día, y hoy en día ya no es imposible acceder a servicios de salud mental, ya no es un lujo, ya no es una cosa del otro mundo. Hoy ya, digamos, el gobierno estatal ha dispuesto que en los servicios de salud ya hayan psicólogos, haya servicios de psicología, cada colegio tiene que tener un psicólogo, o sea, ya no es imposible, ya no hay excusa para que busques ayuda profesional. Exactamente, porque sí lo he visto en las universidades, en los institutos y también en los colegios, ¿no? Sí he visto ese caso. Bueno, doctor, estuvo excelente. Qué Muchas bueno. gracias. ¿Nos podrías decir tu nombre y tu especialidad, por favor? Bueno, mi nombre es Arturo Byron, soy psicólogo clínico. Bueno, cuento con 20 años de experiencia y trabajo temas de ansiedad, depresión, trastornos de personalidad, duelo, todo lo que tiene que ver con dolor en el alma. Hay solución para el dolor en el alma. No, no solo debe ser una dependencia al alcohol, a las drogas. Hay sanidad para ese dolor en el alma. Y bueno, acá a su servicio, Arturo Byron, psicólogo clínico. Excelente, doctor. Muchas gracias. Gracias por la entrevista. Con gusto, Eh, Jonathan.